Buenas noches, queridos radioescuchas. Bienvenidos a la Radio del Misterio. Están sintonizando las historias más perturbadoras de todo el Internet. No cambies de estación a menos que el miedo no te deje continuar. Comenzamos esta ronda de historias. ¿Qué onda, banda? Quiero contarles algo que me pasó hace poco y que me sigue dejando pensando si fue real o no. No doy mi nombre por seguridad, pero soy conductor de aplicación en la Ciudad de México, y esto que les voy a relatar me pasó cuando usé el carro de mi primo durante una semana. A lo mejor a alguien más le ha pasado algo parecido. Si es así, neta, díganmelo, porque siento que no estoy loco. Todo empezó hace como 3 meses. Mi coche se había quedado en el taller porque se le chingó la transmisión. Y mi primo Chava, buena onda como es, me prestó su Jetta rojo para no quedarme sin chamba. El carro estaba enterito, aunque ya tenía sus años, pero se manejaba bien. No más, cuídalo, güey, me dijo. Y no metas gente rara, ya sabes. Yo pensé que lo decía por precaución, pero ahora me hace pensar que sabía algo más. El primer día, todo normal. Me conecté a eso de las 6 de la tarde por la zona de Mixcoac. Todo fluía chido, pero como a las 10 de la noche me marcó un número desconocido. «Bueno», contesté. Del otro lado se escuchaba ruido de fondo, como de estática, y luego una voz de mujer, bajita, que dijo: ¿Está Paloma?» Me saqué de onda. «Creo que se equivocó, señorita. Aquí es un coche de aplicación». Colgó sin decir nada más. Ni gracias, ni nada. Pensé que era una broma o alguien buscando a su amiga en estado etílico. Al día siguiente, lo mismo. Pero ahora fue otra persona. Un señor, con voz cansada, que preguntó: ¿Usted trae el Jetta rojo? El de placas terminación 27. Necesito saber si ha visto a una muchacha de cabello rizado, delgada, como de unos 25 años. Se llama Paloma. Me quedé frío. Esa era justo la descripción de la llamada anterior. «No, señor. Traigo el coche prestado. No sé quién sea». El señor se quedó callado unos segundos y luego dijo: «Ella desapareció hace 4 años. Ese carro fue el último lugar donde se le vio», y colgó. Después de eso, empecé a sentir raro el ambiente en el coche. A veces, cuando manejaba por zonas como Tacubaya o San Pedro de los Pinos, el retrovisor vibraba tantito, como si alguien detrás suspirara o se moviera. Y más de una vez, clientes me decían: ¿vienes con alguien más? Sentí como que alguien se subió antes. Una noche me tocó un viaje a Tlalpan por la colonia Toriello Guerra. Una chava se subió y en cuanto cerró la puerta dijo: «Huele raro tu carro». Como a flores marchitas. No había ninguna flor, ni perfume, ni nada. Pero ese olor, yo también lo había notado ya. Como cuando dejas flores en un altar del Día de Muertos y se secan. Esa fue la primera vez que soñé con ella. En el sueño estaba en el asiento trasero. No le veía la cara, pero su cabello era rizado, largo, castaño. Tenía una blusa blanca manchada de algo, como tierra. Me decía: «No es tu culpa», pero él sí sabe. Me desperté todo sudado, con el corazón a 1000. A los pocos días mi primo me llamó en la madrugada. «Güey, ¿tú hablaste con mi mamá?» «No, ¿por qué?» Ella dice que anoche alguien tocó la puerta y preguntó por Paloma, que era una chava con voz muy suave, y que dijo que ya encontró quien la escuche. Después de eso, ya no quise seguir manejando el carro. Se lo devolví a Chava y le conté todo. Lo más raro fue que no se sorprendió. Solo me dijo: «Te aguantaste más que el último que lo usó. Ese coche no está mal, pero tiene historia». Me explicó que hace años su mejor amigo andaba con una chava que se llamaba Paloma. Muy guapa, muy alivianada, pero bien intensa. Un día desapareció y dicen que la última vez que la vieron fue saliendo del coche de su amigo. Nunca se supo más. El carro pasó a manos de otro familiar, luego a Chava. Y siempre, quien lo usa empieza a tener esas llamadas o a soñar con ella. Ahora ya tengo mi coche arreglado. Ya no uso el Jetta rojo,
Pero a veces, cuando voy por ciertas zonas de la ciudad, sobre todo de noche, siento que alguien me observa desde los asientos traseros. No sé si es su energía o si de plano se quedó atrapada ahí, esperando que alguien escuche lo que realmente le pasó. Y neta, si un día te marcan y preguntan por Paloma, no contestes. O sí contesta, pero escucha bien lo que diga. A lo mejor quiere que alguien le ayude a salir de donde sea que está. Y bueno, banda, esa es mi historia. Neta fue real. Si alguien más ha tenido algo parecido, cuenten, porque yo ya no veo igual a los carros usados. ¿Quién sabe qué se les quede adentro? Gracias por leer o escuchar. Me llamo Andrés y soy chofer de aplicación aquí en la Ciudad de México. Llevo como año y medio dándole duro, sobre todo en las noches, que es cuando más deja. No soy mucho de andar contando cosas paranormales, la neta, pero lo que me pasó hace unas semanas me dejó tan trastornado que todavía no entiendo bien qué fue. Lo voy a contar tal cual lo viví, para ver si alguien allá afuera le encuentra sentido. O si alguien ha pasado por algo similar. Porque esto no fue normal. Todo empezó cuando mi coche se quedó en el taller por un tema del embrague. Como no podía parar, le pedí a un cuate que me prestara su coche unos días. El Chalo, así le decimos, tiene un Versa blanco modelo 2018 que antes usaba su primo, que también era chofer, pero que falleció hace como un año. Yo no conocía al primo, solo sabía que se llamaba Darío y que lo habían encontrado muerto en su coche una madrugada en un callejón en Iztacalco. Nunca se aclaró bien qué le pasó. Algunos decían que lo asaltaron, otros que se quedó dormido con el carro encendido y se intoxicó. Nadie supo con certeza. El carro estaba entero, bien cuidado. Chalo me lo prestó con la condición de que no me metiera en zonas pesadas. Lo típico, Iztapalapa profundo, algunas partes de la GAM, Ecatepec. Pero pues uno necesita jalar y a veces no puedes darte el lujo de escoger. Me conecté en la app desde el primer día y todo fluyó bien. Me movía por zonas como Del Valle, Narvarte, San Borja, hasta que empezó a salir chamba en Insurgentes Sur, cerca del Hospital 20 de Noviembre. Era ya como la 1:30 de la madrugada. Me cayó una solicitud desde el cruce de Félix Cuevas con Avenida Coyoacán. El usuario se llamaba Isaac. Decía que lo recogiera frente a una cafetería cerrada. Llegué y ahí estaba el tipo. Alto, flaco, moreno claro, con una chamarra negra, jeans y mochila. Parecía joven, unos 30 y tantos. Subió sin decir mucho, pero sí me pareció raro que al sentarse dijo: ¿Tú no eres el mismo? ¿Cómo? Nada, olvídalo. Vámonos. Su destino era en Azcapotzalco, por la colonia Clavería. Estaba lejos, pero el viaje salía bien pagado. Durante el trayecto, el tipo iba nervioso, revisando su celular y mirando por la ventana como si alguien lo siguiera. A la mitad del camino, cuando íbamos por circuito interior, me dijo algo que me heló la sangre. «Seguro que tú no eres Darío». ¿Perdón? El que vino por mí ayer era igual a ti. Mismo coche, misma cara. Pero me dejó tirado en medio de la nada. No supe qué contestar. Le dije que yo apenas empecé a usar ese carro, que lo traía prestado. Me miró fijamente por el retrovisor. «No me estás entendiendo». Me subí al coche, me saludó por mi nombre, pero no llegamos a mi destino. Se desvió. Me llevó por unas calles oscuras sin decir una palabra. Le pedí que me dejara y no respondió. Sentí que algo estaba mal. Me bajé en cuanto vi una gasolinera. Cuando volteé, el coche ya no estaba. Desapareció. No supe si el vato estaba loco o qué. Me dio miedo, la neta. Pensé en dejarlo, pero ya casi llegábamos. Al dejarlo, me pidió un favor. Si vuelves a ver a Darío, dile que ya no me busque. Y se fue caminando entre las sombras. No le di mucha importancia. Dije, ya me tocó un loco más. Pero ahí no paró. A los 2 días, la app me notificó que un pasajero se había quejado de mí.
Decía que lo había abandonado en medio de su viaje, en la madrugada. Lo curioso, el viaje nunca me apareció. No estaba en mi historial. Contacté a soporte y les expliqué. Me dijeron que el usuario insistía en que lo recogí en la colonia Doctores y que lo dejé a la mitad del camino cerca del Panteón Francés. Incluso dio detalles, el modelo y placas del coche, que coincidían con el Versa. Ya estaba friqueado. Había algo más en ese carro. Esa noche me tocó un viaje desde el sur, por Tlalpan, hasta Lindavista. Subió una chava, muy callada, con cara de cansada. En cuanto subió, me preguntó, ¿eres Darío? No, soy Andrés. La morra se puso pálida. Es que me recogieron con este coche hace 2 semanas. Íbamos por viaducto cuando me di cuenta de que no íbamos hacia mi casa. Le pedí al chofer que me regresara, pero él solo dijo, no te preocupes, ya casi llegamos. Su voz sonaba como si viniera de lejos, como hueca. Me bajé en cuanto pude, y juro que era este carro. Yo ya no podía con la ansiedad. Empecé a investigar a Darío. Encontré en redes una nota vieja con su foto. Murió a principios del año pasado, justo en el carro. Supuestamente de un infarto, pero el cuerpo tenía marcas raras, como si hubiera forcejeado. Lo que me rompió fue ver la cara del tipo. Era igual a mí, no parecido, igual, como si fuera mi hermano gemelo. Le pregunté a Chalo si había más fotos de su primo. Me enseñó unas de años atrás, y ahí estaba, el mismo rostro, la misma complexión, incluso la misma cicatriz que yo tengo en la ceja. No tenía sentido. Esa noche soñé con él. Estaba dentro del carro, conduciendo, pero no tenía ojos. Me volteaba a ver por el retrovisor y decía, Gracie, gracias por prestarme tu cuerpo. Todavía no termino. Al día siguiente, el carro ya no prendió. Lo llevé con un mecánico en la Portales. Me dijo, tu coche está bien, pero parece que alguien ha estado desconectando cosas a propósito. Como si no quisiera que se moviera. Ese fue mi límite. Se lo devolví a Chalo y le conté todo. Él me miró serio, con miedo real en la cara. Me dijo, yo también lo vi. Cuando me lo dieron después de que Darío murió, una vez lo vi en el retrovisor, sentado atrás de mí. Desde entonces, no vuelvo a manejar coches ajenos. El mío ya está arreglado, gracias a Dios. Pero todavía, a veces, siento que algo me observa cuando manejo de noche. Como si hubiera una parte de mí que no me pertenece, o que sí me pertenece, pero no es de este mundo. Gracias por escuchar, banda. Si alguien ha vivido algo así, neta, cuéntenlo. No sé si Darío era solo un fantasma, o algo más. ¿Qué tal, banda? Mi nombre es Eric y soy conductor de aplicación aquí en la Ciudad de México. Quiero contarles algo que me pasó hace poco, algo que todavía no logro entender. Es como si alguien o algo hubiera querido robarme la vida. Tal vez suena exagerado, pero les juro que lo viví. Y por si les llega a pasar algo parecido, mejor que estén prevenidos. Ahí les va. Todo comenzó hace unos 3 meses. Yo suelo trabajar el turno de la noche porque, aunque es más peligroso, también hay menos tráfico y más propinas. Tengo un Aveo 2016 blanco que me ha salido bueno. Lo compré usado, pero nunca me ha dado lata. Siempre lo traigo limpio, con mis dulces, mi botellita de agua, buena música. Ya saben, detalles para que el pasajero se sienta cómodo. Esa noche empecé a trabajar como a las 7 de la noche desde la zona de Mixcoac, como siempre. Todo estaba normal. Primeros viajes tranquilos, subían oficinistas, estudiantes, nada fuera de lo común. Como a las 10:45 de la noche me tocó un viaje por la colonia del Valle. Recogí a un chavo que me miró raro desde que se subió. ¿Otra vez tú? Yo me saqué de onda. ¿Cómo que otra vez?
¿No me llevaste ayer? Desde el mismo punto, además. Hasta ibas vestido igual, con esa sudadera gris. Yo no había trabajado la noche anterior. Había tenido una bronca con el freno de mano y el coche se quedó en el taller. Se lo dije. Imposible, hermano. Ayer ni trabajé. El chavo se incomodó. ¿Seguro? Es que hasta tu nombre era el mismo. Eric. Y era el mismo coche, mismo todo. Pensé que se estaba confundiendo, pero su cara me decía que no estaba bromeando. Me dejó incómodo. Terminé el viaje, le deseé buena noche y traté de no pensar en eso. 2 días después, en la AP me llegó un mensaje de soporte. Estás duplicando cuentas. Si vuelves a operar con 2 perfiles distintos, se suspenderá tu acceso. ¿Qué? Yo solo tenía una cuenta. Les escribí reclamando, pero no obtuve respuesta de inmediato. Al día siguiente me cayó una pasajera por la colonia Nápoles. Cuando subió, me miró por el retrovisor y me dijo algo que me heló la sangre. ¿No se suponía que tú estabas muerto? ¿Perdón? Hace 2 noches me subí a un carro igualito. Ibas tú, pero no hablabas. Parecías apagado. Hasta que te miré bien por el espejo y noté que tus ojos estaban completamente negros. Me bajé en cuanto pude. Cuando revisé el historial del viaje, tu nombre estaba ahí, Eric González. Pero el coche no tenía placas registradas. La neta, sentí que el estómago se me fue al suelo. Ese mismo día fui a las oficinas de la plataforma, las que están por Insurgentes, cerca de Chilpancingo. Les mostré mi licencia, mis papeles, todo. Me dijeron que sí había otro vehículo operando con mis datos. Mismo nombre, mismo tipo de carro, incluso una foto de perfil mía. Solo que yo no la había subido. Les pedí que me mostraran esa cuenta. Me dijeron que lo investigarían. Esa noche no trabajé. Me quedé en casa, dándole vueltas a todo. ¿Quién carajos podía estar usando mi información? ¿Y cómo tenían mi foto? Le marqué a mi compa Julián, otro conductor de la misma zona, y le conté. Se rió primero, pero luego se puso serio. Güey, no te lo vas a creer, pero hace como una semana me crucé con alguien que juré que eras tú. Iba en un Aveo blanco, pero cuando le pité para saludarlo, nomás me volteó a ver. Tenía tu cara, Eric, pero no eras tú. Me vio como si no me conociera, como si estuviera vacío por dentro. No dormí esa noche. Al día siguiente fui al taller donde había dejado mi coche la semana anterior, cuando se había descompuesto. Le pregunté al mecánico si alguien había ido a recoger el carro aparte de mí. Me dijo que no, pero que una noche, después de cerrar, alguien lo estuvo tocando. Que creyó que era yo, pero no se animó a abrirle. Solo lo vio parado frente al portón, sin moverse, durante varios minutos. Era igualito a ti, pero algo estaba raro en su postura, como tieso, frío. Desde ese momento empecé a sentir que algo me seguía. En los espejos del coche a veces creía ver mi reflejo, pero un segundo después ya no estaba. Los pasajeros me decían que no los saludaba al subir, o que tenía la mirada perdida cuando yo recordaba haber sido completamente amable. Me estaban confundiendo con él, con ese otro yo. Una noche, mientras manejaba por viaducto, vi un Aveo blanco estacionado, con las luces apagadas. Al pasar junto a él, miré de reojo. El conductor estaba ahí, quieto, mirando al frente. Y juro por mi madre que tenía mi cara. Me estacioné unos metros adelante y regresé corriendo. Pero ya no estaba. Se había desvanecido. Fui a la policía. Les conté que alguien estaba robando mi identidad. Me tomaron la declaración. Revisaron cámaras de seguridad de las zonas donde lo habían reportado y no encontraron nada, ni una placa, ni una imagen clara del otro coche.
Era como si nunca hubiera estado ahí. Un agente, ya grande, me dijo: «Mira, hijo, a veces pasa. A veces se aparece alguien que no está vivo, pero tampoco está muerto del todo. ¿Estás seguro de que tú eres tú?». No supe qué contestar. Ahora ya casi no trabajo de noche. Apenas me cae la tarde, me voy a casa. Pero la semana pasada, en mi historial de la app, apareció un viaje que yo no hice. Zona: Xochimilco. Hora: 3:17 de la mañana. Pasajero: desconocido. No decía monto ni duración. Solo una dirección de partida: Callejón del Silencio. Fui a buscarla. Está ahí, entre las trajineras abandonadas, lleno de neblina y basura. Y justo al fondo hay un espejo roto colgado de un muro. Cuando me acerqué, vi algo que me heló los huesos. Yo no me reflejaba, o al menos no del todo. La figura que apareció se parecía a mí, sí, pero tenía la sonrisa torcida, la piel pálida, y me guiñó el ojo. Desde entonces, cada vez que me veo en el espejo retrovisor, me pregunto si soy yo o él. Gracias por escuchar, banda. Neta, tengan cuidado. Hay cosas que no se pueden explicar, y a veces lo más aterrador no es un fantasma, ni un demonio, sino encontrarte contigo mismo, pero con algo podrido por dentro. Si un día se suben a un coche de aplicación y el chofer se llama Eric González, maneja un Aveo blanco y no parpadea, bájense. Nos vemos. Ojalá solo haya sido una coincidencia, pero algo me dice que no. ¿Qué onda, raza? Me llamo Toño y soy chofer de aplicación desde hace como 3 años. No soy muy clavado en esto de los relatos paranormales, pero lo que viví una noche de octubre me dejó marcado. Hasta la fecha no sé si lo soñé, si me metieron algo en la bebida o si de plano, me topé con algo que no pertenece a este mundo. Se los comparto por si alguien ha pasado por algo parecido. Esa noche hacía un frío de esos que se te mete hasta los huesos. Había llovido todo el día, y en la noche la ciudad se sentía apagada, como si todo el mundo se hubiera metido a su casa más temprano. Estaba dando vueltas por la colonia Roma, cerca de Álvaro Obregón, buscando un viaje más antes de terminar el turno. Eran como las 11:50 p. Justo cuando pensaba cerrar la app, me cayó una solicitud. Punto de partida: Plaza Río de Janeiro. No me pareció raro, hay bares por ahí, pero lo que me brincó fue que el usuario decía solo N, sin foto, sin número. Me pareció raro, pero pues, dinero es dinero. Llegué al punto, estacioné el carro frente al parque, y esperé. Al principio no vi a nadie, pero luego escuché unos pasos detrás del coche. Me asomé por el retrovisor, y ahí estaba, un niño. No tendría más de 9 o 10 años, cabello lacio bien peinadito, zapatos negros brillantes, pantalón de pinzas y una camisa blanca con cuello rígido. Pero lo que más me sacó de onda fue su saquito de lana gris, de esos que ya no se usan. Parecía sacado de una foto antigua. Tocó la ventana con los nudillos. Le bajé el vidrio. ¿Eres Toño? Sí, ¿eres el que pidió el viaje? Asintió con la cabeza. Sin decir más, abrió la puerta trasera y se subió. ¿A dónde vas, campeón? De regreso a casa. ¿Y la dirección? No me la sé, pero usted va a saber cómo llegar. Me reí incómodo. Mira, sin dirección no puedo arrancar. ¿No traes un número, una calle, algo? Me miró a los ojos por el retrovisor. Su mirada era profunda, pero sin brillo, como si no tuviera alma detrás. Y me dijo con una voz suave, casi susurrando, usted va a saber. Ya ha estado ahí antes. No sé por qué, pero me invadió una especie de escalofrío, como si, en el fondo, yo sí supiera a dónde ir, aunque no supiera por qué. Encendí el coche. La app no marcaba ruta, solo un punto en blanco moviéndose hacia el sur. ¿Tu familia sabe que andas solo? Me están esperando.
Es mi cumpleaños. Hay pastel. Me pareció raro que sus zapatos estuvieran limpios, a pesar del lodo que había por la lluvia. Ni una manchita. El cinturón, los botones, todo estaba impecable. Y olía a madera antigua, a closet viejo, a encierro. Comencé a manejar por Álvaro Obregón, tomé Monterrey hacia Viaducto, y noté que las calles se veían extrañamente solas. Ni un coche, ni una patrulla, ni un borrachito caminando. Nada, como si el mundo entero hubiera desaparecido. ¿Seguro que vamos bien? Sí, falta poquito, ya casi llegamos. Pasamos por la colonia Doctores, luego tomé rumbo a Tlalpan. El niño seguía en silencio, mirando por la ventana. De repente, al pasar por el Panteón Francés, me dijo, aquí no, este no es mi lugar. No lo había pensado parar ahí, pero juro que en ese momento sentí que algo quería que entrara al panteón, como una fuerza invisible que tiraba del volante. Apreté los dientes, me sacudí la sensación, y seguí derecho. Ya casi llegando al centro de Tlalpan, el niño alzó la voz, es por aquí. Giré a la izquierda, giré en una calle que ni conocía, oscura, sin nombre, sin alumbrado. El GPS no registraba nada. ¿Estás seguro? Sí, mi casa está al fondo, donde termina el camino. Me metí. El coche empezó a vibrar raro, como si el motor estuviera forzado. El aire dentro del coche se puso helado. Al fondo de la calle había una casa antigua, como de las de película, con la pintura cayéndose y las ventanas tapadas con tablas. La cerca estaba oxidada y la puerta del jardín entreabierta. Es aquí. Me detuve, volteé, y el asiento trasero estaba vacío. El cinturón todavía se movía, como si alguien acabara de soltarlo. Me bajé del coche, con los pelos de punta, y caminé hasta la reja. Empujé la puerta y entré al jardín. Había un letrero roto colgado de un clavo torcido. Apenas se leía algo. Casa Hogar San Agustín. Las ventanas estaban rotas. El silencio era sepulcral. Y entonces lo escuché. Una risa, de niño, suave. Y luego, de fondo, la voz de muchos más, cantando, las mañanitas que cantaba el rey David. Volteé. En una de las ventanas rotas, entre los tablones, vi un grupo de niños, todos vestidos igual que él, con ropa vieja, parados, mirando hacia afuera, sonriendo, y al centro de ellos, estaba él, el niño del viaje, con una rebanada de pastel en la mano. Me levantó la mirada, y con la otra mano, me hizo una seña, que entrara. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, paralizado, pero en cuanto reaccioné, corrí de vuelta al coche, encendí el motor y me salí de ahí como alma que lleva el diablo. Al día siguiente volví a buscar la dirección, pero esa calle no existía. La Casa Hogar San Agustín cerró hace más de 40 años, después de que un incendio matara a más de una docena de niños durante una celebración de cumpleaños. A veces, mientras manejo de noche por Tlalpan, la app vuelve a mostrar ese punto blanco, nunca con nombre, nunca con ruta, solo un marcador moviéndose lentamente hacia el sur. A veces pienso en aceptarlo, pero luego recuerdo esa casa, y el pastel. Gracias por escuchar mi historia. Neta, no sé qué fue ese niño, un espíritu, una alucinación, o algo peor. Pero si un día les cae un viaje a medianoche, y el pasajero es un niño. Me llamo Luis y manejo para una app bastante conocida aquí en CDMX. Lo que les voy a contar me pasó hace unos meses, justo después de una de esas actualizaciones raras que nadie entiende. No soy supersticioso, ni creyente de cosas paranormales, pero esa noche, algo cambió, y desde entonces, ya no veo los nombres en la app como antes. Esa semana, la plataforma metió una actualización medio extraña. Decían que era para mejorar la experiencia de los usuarios y que habría un nuevo sistema de nombres verificados. Cosas técnicas, ya saben. Todo bien, al principio. Era viernes, yo había arrancado turno como a las 6 de la tarde y para las 11 ya llevaba buen rato dando vueltas por la zona sur.
Estaba cerca de Tasqueña, por la colonia campestre Churubusco, esperando otro viaje. De pronto, me cayó una solicitud. Nombre del usuario, Donaciano. Me saqué de onda. ¿Quién se llama Donaciano hoy en día? Pero lo que me puso la piel chinita fue que no tenía foto, ni número, solo un nombre en letras negras y dirección de partida, Callejón del Muerto. No es broma, así se llama, está en Coyoacán. Acepté, medio intrigado, medio tonto. Llegué al punto. Era una callecita oscura, empedrada, llena de neblina. Solo había una farola encendida, y el resto del callejón se perdía en sombras. Me quedé esperando unos minutos, viendo por el retrovisor, cuando de repente, vi a un señor parado a mitad de la calle. Vestía como de otro tiempo, pantalón de manta, sombrero ancho, una chamarra de mezclilla desteñida. Tenía el rostro huesudo, ojos hundidos y una mirada fija, clavada en mí. Se acercó lento, arrastrando un poco una pierna. Tocó la ventana. ¿Luis? Sí, ¿es usted Donaciano? Me vio con una sonrisa torcida. Sí, joven. Agradezco mucho el aventón, hace mucho que no me lleva nadie. Se subió sin esperar mi respuesta. El coche olía de pronto a tierra mojada, pero como a tierra de panteón, no de lluvia. ¿A dónde lo llevo? Al Panteón San Nicolás, en Mexcuec. Sentí un vacío en el estómago. ¿A esa hora? Ya eran pasadas las 12. ¿A esa hora hay algo allá? Mi esposa me espera. Lo dijo tan tranquilo que no supe qué contestar. Empecé a manejar. Todo el camino fue silencio. Cada que lo miraba por el retrovisor, él también me miraba, pero sin moverse, casi sin parpadear. Llegando a Mixquic, me di cuenta de que no había nadie en la calle. Nada, ni perros, ni borrachos, ni una patrulla. Como si el pueblo entero estuviera dormido o ausente. Me detuve frente al panteón. Él bajó sin decir una palabra. Caminó hacia la reja de entrada, que, para mi sorpresa, estaba abierta. Antes de cruzarla, volteó hacia mí y dijo, gracias. Espero que la app te pague lo justo, porque lo que haces ya no es para los vivos. Se perdió entre las tumbas. A la mañana siguiente, creí que todo había sido una alucinación por el cansancio. Pero cuando revisé la app, ese viaje no aparecía registrado, ni el nombre, ni la dirección, nada, como si nunca hubiera pasado. Pensé en reportarlo, pero no tenía pruebas, solo esa sensación incómoda. Pasaron los días, y empezaron a aparecer más nombres extraños. Uno decía Inocencia Pérez, me pareció conocido. Me puse a buscar en Google y me cayó el 20, era una señora desaparecida en Iztapalapa en los 90. Otro decía Porfirio Vázquez, y resultó ser un nombre que aparecía en una nota vieja del periódico, un señor que murió atropellado en Calzada de Tlalpan hace 15 años. Y no estoy hablando de coincidencias. Los viajes pedían que los recogiera en zonas donde habían muerto o desaparecido. Todo sin foto, sin número. Una noche me tocó aceptar uno más por pura curiosidad. Nombre, María del Consuelo. Dirección, cerca del Cerro de la Estrella, justo donde dicen que hacen rituales. La app marcaba un icono que no se movía, pero cuando llegué al lugar, mi coche se apagó por completo. No encendía, no daba marcha, solo se escuchaban voces, como cantos lejanos. No volví a aceptar ningún viaje de esos, pero los nombres siguen apareciendo, solo de noche, solo después de las 12. Un compañero del gremio me contó que a él también le pasó algo similar. Aceptó un viaje desde la Merced con un usuario llamado Jacinto. Cuando llegó, lo estaban esperando dos monjes. Uno de ellos le dijo que el viaje ya había sido cobrado, con su tiempo de vida. Él renunció ese mismo día. Me juró que desde entonces escucha un zumbido en el oído, como si alguien le hablara desde adentro. No sé qué metieron en esa última actualización, pero no es normal. Si tú manejas para la app y ves nombres antiguos, raros, como sacados del panteón, no los aceptes. No todos los pasajeros que piden un viaje quieren llegar a un lugar. Algunos solo buscan volver,
aunque sea por un rato. Cuídense, y no trabajen después de la medianoche, porque la app ya no distingue entre vivos y muertos. Me llamo Armando, y manejo en Celaya para una app de transporte desde hace un par de años. Me ha tocado de todo, borrachos, gente rara, peleas de pareja, pero nada como lo que me pasó hace unos meses, una noche que juré nunca volver a trabajar de madrugada. Les dejo mi historia, ojalá alguien pueda explicarme qué fregados fue lo que recogí esa noche. Todo empezó un martes, como eso de las 2 de la mañana. Yo ya iba de regreso a mi casa en Valle del Real, pasando por el Boulevard Adolfo López Mateos, cuando me cayó un último viaje. Estaba cerca, en la esquina de Irrigación y Antonio Plaza, a unas cuadras del Mercado Hidalgo. Acepté. Decía que el usuario se llamaba Luis F. y que iba a hacer un viaje corto. No había foto, pero eso no me importó. Llegué al punto, y había un hombre parado a media banqueta. No me vio directo, como hacen casi todos, solo se acercó rápido y abrió la puerta trasera. Se subió sin decir nada. Yo ya estaba acostumbrado a los pasajeros callados, pero este tenía algo raro. Vestía completamente de negro, pantalón táctico, botas como militares, una chamarra de esas con cierre grueso y capucha. Lo más inquietante era su cara, no se le veía bien por la sombra de la capucha, pero lo poco que distinguí fue una cicatriz en la mejilla, y una mirada, vacía, como si no hubiera alma detrás de esos ojos. ¿A dónde vamos, jefe? Le pregunté. A la salida a Salvatierra, dijo, seco, sin mirarme, pero no por la libre. Métete por la brecha detrás de los hilos. ¿Tú sabes cuál? Me saqué de onda. Yo no conozco esas rutas, así que le dije, disculpa, carnal, yo soy chofer de app, no de otra cosa. El tipo volteó despacito y me clavó una mirada como de hielo. ¿Tú no eres de los otros? ¿De qué otros? Se quedó callado un segundo, luego soltó una risa apenas audible. No importa, ya estoy adentro, tú solo maneja. Ahí me entró una duda muy fuerte, algo no cuadraba. Pensé en decirle que se bajara, pero tenía el presentimiento, más bien, la certeza, de que si hacía eso, algo malo me iba a pasar. Empecé a manejar. Tomé rumbo hacia la carretera panamericana, pero él me dijo que no, que me metiera por una terracería rumbo a unas bodegas abandonadas cerca del Parque Industrial de Ciudad Industrial. ¿Seguro que por aquí? Pregunté. Sí, están esperando que llegue por ese lado. Todo era oscuridad, el camino de tierra levantaba polvo y los faros apenas iluminaban unos metros. No había nadie, ni casas, ni postes, nada, solo campo y naves viejas oxidadas. Ahí fue cuando me dijo algo que me heló la sangre. Gracias por no preguntar. Hay choferes que preguntan demasiado, por eso no llegan al final del viaje. Me quedé en silencio. Ya no sabía si estaba metido en algo criminal, o si ese hombre había confundido mi coche con un transporte del narco. ¿Seguro que soy la unidad correcta? Le pregunté con cuidado. No, respondió, casi con burla, pero ya no hay tiempo para cambiar. De repente, del asiento de su chamarra sacó una pistola. No la apuntó, pero la tenía en la mano. Me estaba usando para huir. ¿Huir de qué? Fue entonces que escuchamos las sirenas a lo lejos. Él miró por la ventana. Ya vienen, tienes que seguir. Si me agarran, no solo me llevan a mí, se llevan lo que cargo. Lo vi por el retrovisor. Tenía una mochila negra con cierre roto. Algo dentro se movía. ¿Qué llevas ahí? Me atreví a preguntar. Me respondió con otra pregunta. ¿Tú sabes lo que es cargar con la muerte, chofer? No contesté. Solo seguí manejando. Me indicó que girara hacia un camino aún más estrecho, lleno de ramas, tierra y piedras. A lo lejos, se veían unas luces, fogatas, sombras moviéndose entre los matorrales. No era un campamento normal. Había camionetas sin placas y hombres con rifles. Ahí está. Solo bájame y vete.
no voltees. Me detuve. El tipo bajó sin prisa, caminó hacia las sombras. Uno de los hombres que lo esperaba lo saludó con un silbido, como clave. Antes de perderse entre ellos, el hombre volteó una última vez hacia mí, y me sonrió, pero no era una sonrisa de alivio. Era una sonrisa como de quien sabe que acabas de cruzar una línea invisible, y que ya no hay regreso. Arranqué en chinga, tomé el camino de regreso, sudando, temblando, sin mirar atrás. Llegué a casa casi al amanecer. A la tarde siguiente, revisé la app. No había registro del viaje, ni del usuario, nada. Pero había algo nuevo en mi historial, una foto, borrosa, de mí, manejando, con un pasajero detrás, pero la cara del pasajero estaba tachada, como si alguien la hubiera borrado con pintura negra. Desde entonces, cuando paso cerca de esa zona, la señal del GPS se apaga por completo, y una notificación aparece en mi celular, aunque no tengo datos prendidos. Solo dice, gracias por el viaje, nos vemos en el próximo cruce. Así que ya saben, banda, a veces, un viaje parece normal, pero no sabes quién se te está subiendo, y peor aún, no sabes a qué mundo pertenece. Yo todavía manejo, pero si me cae una solicitud sin foto, sin número, y el destino es carretera brecha sin nombre, no la acepto, y tú tampoco deberías. Nos vemos, y que no les toque a alguien que se equivoque de unidad, pero no de destino. Trabajo repartiendo comida en moto por toda la zona de Cuernavaca. He llevado pedidos a lugares fresones como Vista Hermosa y también a colonias más pesadas como Lomas de Aguatlán. Nada me saca de onda ya, o eso pensaba. Hasta hace poco, cuando me tocó entregar a un pueblo que ni siquiera existe en los mapas. Y sí, suena loco, pero juro por lo más sagrado que no me lo estoy inventando. Ahí les va. Era martes, como eso de las 9:40 de la noche. Ya había hecho mis últimos 2 pedidos y estaba a punto de cerrar la app cuando me cayó uno raro. No tenía nombre de restaurante ni calle específica, solo decía, pedido desde Ocuilapa cruce por la carretera vieja a Tepoztlán, entregar en la plaza central. Me saqué de onda, jamás había escuchado ese nombre y yo conozco bien toda la zona. Viví en la colonia Satélite muchos años, y he ido a dejar pedidos hasta Tres Marías o más allá. Aún así, el mapa de la app marcaba un camino por la carretera vieja, esa que está toda parchada y casi no tiene luz. Ni perros, ni grillos, ni música, nada. Avancé hacia lo que parecía ser una plazuela. Alrededor había unas 10 o 15 personas, todas quietas, mirando hacia mí. Nadie hablaba, nadie sonreía, solo veían. Un señor alto, delgado, con sombrero y una barba blanca larguísima se me acercó. ¿Trajiste el pedido? Sí, ¿es aquí Ocuilapa? El señor asintió muy despacio. ¿A quién se lo entrego? Al niño. Él está esperando. Me guiaron hasta una casita al fondo, cerca de lo que parecía una iglesia vieja. Dentro, en una cama de madera, había un niño. Tendría unos 9 o 10 años. Ojos enormes, piel casi translúcida, y la habitación olía raro, como a tierra mojada y veladora derretida. Le entregué la bolsa. ¿Tú eres Julián?, preguntó con una voz muy suave. Sí, gracias por venir. Eres el único que ha llegado. ¿Y los demás? Nunca regresaron. Lo dijo tan tranquilo, que me dieron ganas de largarme. Pero apenas me di la vuelta, escuché el sonido de pasos, en todos lados. Afuera, la gente se había acercado. Estaban rodeando la casa. ¿Qué está pasando?, le pregunté al señor de barba larga. Ya es tarde para irte. Tienes que quedarte hasta que amanezca. ¿Por qué? Porque si sales ahora, no vas a encontrar el camino. Me asomé a la puerta. Todo el pueblo estaba ahí, silenciosos, firmes, viéndome. No se movían, solo observaban, como si estuvieran esperando algo. Yo no sabía si correr, gritar o echarme a llorar. Entonces, me dio por revisar el pedido, solo para ver qué tanto valía el show. En la bolsa no había comida,
Solo un frasco de vidrio, con algo flotando dentro, algo que se movía. Era una especie de gusano, pero con cara humana, con cara de niño. Lo aventé al piso, el frasco rodó, y el niño, ese que parecía enfermo, se rió. Ese era yo, dijo. Fue suficiente, salí corriendo como pude, empujando gente, aunque no se movían, arranqué la moto y manejé por donde vine, pero el camino no estaba igual. Se alargaba, se partía en dos, se retorcía, y aunque llevaba rato conduciendo, nunca amanecía. El cielo seguía negro, con esa luna enferma, colgada, fija. No sé cuánto tiempo pasó. Me quedé sin gasolina, dejé la moto y caminé, hasta que, de la nada, desperté. Estaba tirado en un baldío, cerca del Libramiento Cuernavaca, todo empapado, lleno de tierra y con la garganta seca, como si hubiera estado perdido días. Mi moto apareció días después, destrozada, dentro de una barranca. Nadie sabe cómo llegó ahí. Intenté buscar Ocuilapa en los mapas, en el INEGI, en foros, no existe. Pregunté a gente de Tepoztlán, a un ruco en el mercado de Cuautla que dice saber de pueblos antiguos, y él fue el único que reaccionó raro cuando mencioné el nombre. No digas eso en voz alta, chavo. Ese pueblo fue tragado hace años por la tierra. En los 70s, un derrumbe, se llevó a todos. Dicen que a veces, el camino aparece, pero no para todos. Desde entonces, no acepto pedidos que no vengan con dirección clara. Si dice sin calle o si se marca fuera del mapa, cancelo, porque no todos los destinos son lugares reales, y no todos los que piden comida, están vivos. Gracias por escuchar, banda, lo que les conté es neta, tengo el ticket del pedido guardado, aunque nadie más lo puede leer, solo yo. Si un día les cae una solicitud desde un lugar que no reconocen, déjenla pasar. Hay pueblos que solo aparecen para cobrar deudas antiguas, y a veces, uno se convierte en parte del menú. Manejo para una aplicación de transporte aquí en Cuernavaca. Ya llevo más de 3 años rodando por toda la ciudad, desde Vista Hermosa hasta Chapultepec. Me han pasado cosas raras, como que me paguen con billetes falsos o se me suba gente bien loca. Pero lo que les voy a contar esta noche fue otra cosa. Esto no fue normal. Esto no fue humano. Si después de escuchar esto siguen trabajando de noche, nomás cuídense cuando la app los mande a un callejón que no aparece en el mapa, porque puede que no sea solo un callejón. Ahí les va. Eran como las 11:40 de la noche, un miércoles. Estaba en la zona de Tlaltenango, esperando un viaje más antes de cerrar. Me cae una solicitud desde la colonia Ampliación Maravillas. Nombre del usuario, Elías R. Todo normal, excepto que no tenía foto ni puntuación. Destino, Callejón del Obispo. Nunca lo había escuchado, y eso que conozco casi todo Cuernavaca. Pero la app me marcaba ruta, y pagaba bien. Dije, va, uno más y ya. Subí por el Paseo del Conquistador, me desvié por calles chiquitas, bien empinadas y solas. Había neblina, mucha, como si el clima hubiera cambiado en segundos. La señal del GPS empezó a fallar. La voz de la app decía, gira a la izquierda, gira a la izquierda, gira a la izquierda, como si se hubiera trabado. 3 veces me mandó a la izquierda, hasta que llegué a un callejón tan estrecho que apenas cabía el coche. Empedrado, con paredes de piedra a los lados, y lleno de grafiti viejo, desgastado, como si nadie hubiera pasado por ahí en décadas. Apagué el motor. Vi el celular. El icono del pasajero estaba justo ahí, a unos metros. Esperé. Nadie salía. Le escribí por la app. Buenas noches, ya estoy afuera. Nunca me contestó. De pronto, escuché pasos. Tac, tac, tac. Rebotaban en las paredes, pero no veía a nadie. Solo la niebla, espesa como leche. Bajé un poco la ventana. ¿Elías? Pregunté. Nada. Fue cuando noté algo que me puso los pelos de punta. El silencio. No se escuchaban ni grillos, ni perros, ni coches lejanos. Era como estar dentro de una burbuja. Ni siquiera escuchaba mi propia respiración.
como si el sonido estuviera muerto. Decidí que ya había sido mucho. Encendí el coche para salir de reversa, pero el volante se puso duro, durísimo. Las luces parpadearon, y cuando miré por el retrovisor, el callejón ya no estaba atrás. Donde debería estar la entrada, ahora había una pared de piedra, altísima, húmeda, con algo escrito en letras rojas: no hay salida, ni para ti. Me bajé en friega, corrí hacia donde había entrado, pero no había rastro del camino, solo niebla, paredes cerradas, y ese silencio aplastante. Toqué las paredes, estaban frías, no eran falsas, y entonces vi algo moviéndose al fondo, una figura, alta, flaca, vestida de negro, con una especie de máscara blanca, lisa, sin ojos ni boca. Empezó a caminar hacia mí, despacio, sin ruido, sin pisadas, como si flotara. Me subí al coche a toda prisa, cerré los seguros, empecé a tocar el claxon, como si eso fuera a servir de algo, y la figura se detuvo frente al cofre, levantó un brazo, señaló el parabrisas, y, en cuestión de segundos, algo escribió un mensaje en el vidrio empañado desde dentro: no era para ti. Me paralicé, intenté abrir la puerta, no podía, ninguna, solo el maletero se abrió solo, con un golpe seco, como si algo hubiera salido de ahí. Después, todo se fue a negro, como si me hubieran apagado. Desperté horas después. El sol ya salía. Estaba en un terreno baldío, cerca del campo militar, en una zona donde jamás estuve esa noche. El coche estaba cubierto de lodo, con ramas en el toldo, y en la parte trasera había huellas de pies descalzos, de niño. Pero yo iba solo, siempre estuve solo. Revisé la app, no había registro del viaje, ni del usuario Elías R. No había evidencia de nada, solo un rayón nuevo en el tablero. 3 palabras: ya vienen por ti. Desde entonces, evito manejar de noche, y si me llega un viaje con destino a Callejón del Obispo, no lo acepto, aunque últimamente he notado algo más raro. Cada que abro la app, aunque esté de día, el primer destino sugerido es siempre el mismo: último viaje, confirmar, y si no lo cancelo de inmediato. Empiezo a escuchar esa voz: gira a la izquierda, gira a la izquierda, gira a la izquierda, despedida, gracias por escuchar, banda. Sé que suena como cuento de terror, pero no lo es. Tengo pruebas, pero ya no las muestro. Quien quiera creer, que crea, y quien no, ojalá nunca tenga que comprobarlo por sí mismo. Manejen con cuidado, y si la app los manda a un callejón sin salida, cierren sesión antes de que se cierre sola. Nos vemos, si es que todavía estamos del mismo lado del callejón. Esto fue todo por hoy, querido Radio Escucha. ¿Y a ti? ¿Te ha pasado una experiencia similar? Déjalo en la caja de comentarios para leerlo. No olvides seguirnos y suscribirte al canal para más historias de la noche.